Quisiera recordarles, el 15 de septiembre tenemos nuestra fiesta donde celebramos la independencia de México. Va a ser un día de convivencia como lo hacemos cada año y vamos a disfrutar, es darle las gracias a Dios por esta libertad que se nos ha otorgado como país y lo celebramos de una manera dietética, comiendo tacos, tamales, tostadas, tortas, pozole, de esas cosas que no nos hacen daño. Entonces les animo a todos a que participen, que puedan convivir, que puedan disfrutar con esta fiesta que es muy agradable y que nos permite pasar un tiempo como familia. Realmente lo que Dios está haciendo es unir nuestros corazones y poder disfrutar y conocernos unos a otros y disfrutar de unos con otros. Entonces les animo a este 15 de septiembre. Y el día 16 de septiembre va a estar con nosotros el apóstol que viene de Costa Rica. Él va a dar dos talleres. Uno es sobre liberación y el otro es sobre carácter. Entonces va a estar la próxima semana todo lo del taller para que estén atentos. La ventaja es que es el 16 y lo vamos a tener como es día festivo y no se trabaja, pues vamos a aprovecharlo un poquito y lo vamos a tener en la mañana y lo vamos a tener en la tarde, el taller, y el sábado también vamos a tener el taller para poder seguir aprendiendo y disfrutando. Va a estar con nosotros el 15 de septiembre, lo trajimos desde el 15 de septiembre porque ya llegaba, si lo traíamos el 16 llegaba un poquito tarde, y pues para que podamos aprender y podamos recibir, pues lo trajimos desde el 15 para que estuviera listo para chambear el 16 y el 17. Entonces, les animo a que estén atentos. El próximo domingo se va a informar de los horarios que vamos a tener en los talleres, pero estos dos talleres son liberación y carácter. Son dos diferentes talleres, que es algo que Dios le ha dado a él, en lo cual se mueve él, lo cual está ministrando en diferentes partes de Costa Rica, a la iglesia allá y en otras partes del mundo. Bien, hemos estado hablando de una cultura, la cultura de la generosidad. Es una cultura donde nuestra manera de ver la vida, de movernos en la vida y de actuar en la vida nos cambia, nos transforma, nos hace diferentes y nos permite ver de una manera completamente diferente todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. El hecho de que sea una cultura es porque empieza en el pensamiento de un grupo de personas. Estas personas lo toman como suyo y después lo van transmitiendo, lo van pasando, esta manera de vivir y esta manera de hacer las cosas a otras, a la gente con la que viven, y la gente se va transformando y lo va tomando como suyo. Y el ser generosos es un cambio radical para el latinoamericano. El latinoamericano normalmente tiene una cultura de recibir, de que se le dé, de que tiene la obligación el gobierno, el Estado, los padres, quien sea, de darle. Y la cultura de la generosidad voltea completamente este pensamiento y este sentir. Es el dar, es el ofrecer, es el poder bendecir a otros y bendecir la vida de otras personas. Y esta cultura no es algo que salga de nosotros, sino que está implícita en la palabra de Dios. Es algo que la Biblia nos enseña acerca del dar y de dar con generosidad, de poder bendecir a otros para establecer el reino de Dios. Y hoy voy a hablar dentro de la cultura de la generosidad de un espíritu que es Jesucristo quien lo va revelando y quien lo muestra a la gente, a sus discípulos y a todos los que lo estaban escuchando, que es un espíritu que se levantó, que le llama a Jesús el espíritu de Mamón. Se nos hace un poquito difícil entender cómo se mueve este espíritu, cómo actúa este espíritu. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese espíritu? ¿Cómo aparece ese espíritu y cómo lo revela la palabra?
Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que prepare nuestro corazón para que podamos entender este movimiento espiritual, este mover espiritual en nuestra vida. Padre, te damos gracias porque tú eres el que pones en nuestro corazón tu verdad, donde tú permites que tu palabra sea escrita en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos, Señor, tomar de esta palabra tuya y poder disfrutarla, vivirla y hacerla nuestra. Tú eres nuestra bendición y tú eres nuestra fortaleza. De ti viene la vida y tu palabra es nuestra vida. Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta mañana tú nos hables, que nos ministres, que nos redargullas, que nos instruyas, que nos enseñes a valorar lo que tú estás poniendo y estableciendo en nuestra congregación, en nuestro corazón, en nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es un espíritu, el espíritu de Mamón que habla la Biblia, que ha controlado y ha gobernado al mundo donde nosotros vivimos. Es un espíritu que determina el mover del mundo y el poder que ha adquirido los diferentes países a través del mundo, a través de este espíritu. Y nos los va reflejando Jesucristo cuando Él establece, después de hablar en el Sermón de la Montaña, y lo expone abiertamente. Y dice, no puedes servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. No puedes servir a Dios y servir a las riquezas. Y como se traduce la palabra riquezas, es mamón. Y esta palabra, cuando vamos al origen, ¿cuál es el significado de esta palabra riquezas y este espíritu que mueve las riquezas? Nosotros está poniendo muy claro que es un espíritu que va a gobernar poco a poco nuestra vida. Nosotros estamos muy acostumbrados porque no conocíamos al Señor o por la vida que nosotros llevábamos. Nosotros tenemos nuestras propias ideas, nuestros pensamientos, nuestra manera de ver, y dentro de nosotros escuchamos nuestra voz, escuchamos nuestros pensamientos y nos escuchamos a nosotros mismos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Pero también a que con mucha facilidad también escuchamos es al diablo, a Satanás. El diablo nos habla y nos dice, ¿por qué haces esto? No es correcto, date la libertad, sí puedes hacerlo, no lo tomes tan religioso. Y nos habla cada rato y le oímos con una habilidad extraordinaria y nuestra manera de pensar empieza a entrar en crisis. Y decimos, tiene razón, no sé por qué no lo había considerado, creo, y empezamos por dentro a entrar en una aceptación de lo que estamos escuchando. Y hay algunas personas que muchas veces dicen, yo no escucho a Dios. Y por más que trato de escuchar a Dios, me quedo callado y lo que me da es sueño, pero no escucho a Dios. Y eso es una mentira. Es una mentira porque todos podemos escuchar a Dios. Todos podemos oír la voz de Dios. Y muchas veces esa voz de Dios nos está hablando lo que Dios quiere para nosotros, lo que el Espíritu de Dios está mostrándonos a nosotros. Satanás nunca te va a hablar con la Biblia. Satanás nunca te va a decir lo que está establecido y escrito en la palabra. Esto viene del Espíritu de Dios, viene de Dios. Y nos habla normalmente de acuerdo a cómo tú estás acostumbrado a escuchar. Hay gente que percibe por medio de las imágenes lo que Dios está hablando y tiene una imagen de las cosas. Se muestra una imagen y empiezas a ver esa imagen y a través de esa imagen Dios te está hablando.
Hay otras personas que es a través auditivo, por medio de palabras, y escucha a través de esas palabras lo que Dios le está diciendo. Yo no sé cómo te hable el Espíritu de Dios, pero muchas veces pone esas imágenes. Cuando nos ponemos, mi esposa y yo, a orar y le pedimos por algo que tienes que entender, Dios nunca te va a decir los porqués. No te va a contestar un porqué, porque esto, porque no, te va a mostrar las cosas como son. Te va a mostrar lo que Él quiere poner en tu corazón, lo que Él está derribando, lo que Él está levantando. A veces viene como una palabra: yo estoy contigo. Y esa es la palabra que necesitabas escuchar. Esa palabra te es suficiente porque te sentías solo, te sentías que no tenías la posibilidad de solución, o te sentías que nada te contenía, o te sentías separado o aislado. Y esa voz te arregló todo el día y toda la semana, y sabes que Dios está contigo. Y a veces es otra palabra, una palabra muy sencilla que te dice: mi amor ha sido para contigo. Oh, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Y cuando a mí me lo dice, me siento tan especial, tan diferente. Y digo: Señor, gracias, gracias. Y el enemigo rápidamente: éjele, ¿ya te crees? No, si ese rápido contesta. Y yo le digo: tú te callas, Satanás, porque eso es la declaración de mi Padre, porque yo soy su hijo y su hijo amado. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? Eso hay que cuidarlo, hay que orar y quedarte callado, y te va a poner una imagen, te va a poner una palabra y te lo va a mostrar muy claramente. Y vas a ver que eso es lo que necesitaba tu corazón, no tu cabeza, no tus emociones, tu corazón. Y que es suficiente para seguir adelante en lo que Dios tiene preparado para ti. Y va preparando nuestro corazón. Y es lo que Dios va haciendo. Pero cuando vemos de dónde proviene este espíritu y cómo se levantó, cómo se estableció, aparece desde el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis empiezan a revelarlo como es. La palabra mamón, como lo menciona la Biblia, esas riquezas, viene del arameo, que significa riqueza. Es la misma palabra. Pero algunas personas se refieren al dinero, pero la Biblia no lo refiere al dinero, lo refiere a lo que le llama riquezas. Algunos eruditos piensan que se refiere a la confianza en la economía propia, en la economía del sistema en donde tú vives. Y otros lo llaman avaricia material, una avaricia por las cosas materiales. El querer tener, el querer guardar, es lo que le llaman algunos de ellos. Y por lo tanto, es como una figura, como una imagen, una proyección de lo que es la avaricia, este principado que siempre está pensando en tener esa riqueza, esa codicia, pero todo en el materialismo. Lo que yo voy a tener, lo que yo voy a obtener, lo que yo voy a lograr, lo que yo voy a proyectar, pero siempre pensando en mí, pensando que esa riqueza me va a dar algo que solamente Dios me puede dar. Pero lo hace y nos engaña. Esta palabra proviene de un dios con D minúscula, asirio. Y este dios asirio era el dios de las riquezas. Y proviene de Babilonia. Ahora, el origen de Babilonia, si nosotros recordamos, nos los va explicando desde el libro de Génesis en el capítulo 9, en el capítulo 10, va haciendo referencia y nos dice en el capítulo 10 que dice en el versículo 8, dice: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice:
así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. Recordamos, y está diciendo que era un poderoso cazador. Algunos estudiosos de la palabra dicen que era cazador de almas, que el primero que se levanta con una mentalidad diferente y que va a influir a todas las personas para establecer su manera de pensar y establecer un pueblo, es este hombre llamado Nimrod. Y que por sus ideas y su habilidad y su confianza y orgullo en él mismo, va a establecer su gobierno y su reino en varias ciudades, pero a la que quiero llegar es a Babel. Babel se levanta como una ciudad muy poderosa, donde toda la gente estaba y se comunicaba con el mismo lenguaje. Cuando nosotros tenemos el mismo lenguaje, es que tenemos la misma comunicación. Entendemos las cosas por el valor que nosotros hemos aceptado y por la visión que hemos dado a esas palabras. Y tenían esa manera de comunicarse y todo lo veían con el proyecto de este hombre que se levanta. Y ellos empiezan a decir, pero es este espíritu el que está levantando, vamos a hacernos una torre. Y lo conocemos como la Torre de Babel. Y vamos a hacer una torre, un sigurat, como le llamaban ellos, que sea tan alto que alcance los cielos. Quiero yo levantarme a la altura para yo gobernar como una figura sobre todas las cosas desde las alturas, es lo que está estableciendo. Y en lugar de estar construyendo con piedras como antes lo hacía, ahora empiezan a hacerlo con adobe, con ladrillos, y empiezan a construir toda esa torre de Babel con una serie de escalinatas para poder llegar hasta la cúspide de ese lugar. Dios le llama Babel porque le llama lugar de confusión, donde Dios confunde su lenguaje, su propósito, su deseo, y ya no se entienden. Y al no entenderse, se empiezan a separar. Entonces vemos nosotros que es un cazador, un conquistador, y se le considera en la Biblia como el antagonismo de lo que significa Abraham. Abraham significa el padre de la fe. En cambio, Nimrod significa lo opuesto, que yo puedo lograr todas las cosas sin Dios, en mis fuerzas, con mi poder, con mi habilidad, con mi intelecto y con mis capacidades. Yo voy a lograr lo que yo quiera. Eso significa Nimrod. Por eso es lo opuesto a la fe. Es Dios el que va a hacer las cosas para que el nombre de Dios sea glorificado. Él es, yo soy el que va a hacer las cosas para que mi nombre sea reconocido. Son dos imágenes completamente opuestas, lo que nos enseña la palabra de Dios. Y de alguna manera él quería establecer su gobierno, su propio sistema, que reflejara un espíritu de orgullo, de altivez. Nosotros podemos lograr todo sin la ayuda de Dios. Yo puedo alcanzar las alturas sin Dios. Y eso ha sido el mismo sentir desde el libro de Génesis hasta el día de ahora, con este espíritu de mamón, como llama la Biblia, de riqueza, de una autoseguridad, autoconfianza, de que se pueden hacer todas las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Y todo me voy a apoyar en mi habilidad para desarrollar una economía, y a través de mi economía yo voy a poder conquistar y tener lo que yo quiera. Es lo que dice este espíritu. Bueno, tú vas a elegir en tu vida si vas a ser dirigido por este espíritu, el espíritu de Mamón, o por el Espíritu Santo. Nadie puede servir a dos señores. Eso nos incluye a toda la humanidad. Que lo que está diciendo es que
este espíritu busca siervos, gente que le sirva para sus propósitos. El Espíritu de Dios, también nosotros le servimos. Y tú escoges a qué Señor vas a servir, a cuál vas a inclinar tu corazón, con quién quieres dirigir tu vida. Y es Jesús el que, después de hablar en el Sermón de la Montaña, empieza a reflejar este espíritu. Así como Eva, cuando es la primera que empieza a darse cuenta, cuando es engañada por Satanás, no había entendido lo que era el engaño. Y cuando viene el Señor y le dice: ¿por qué hiciste esto?, lo muestra a Satanás, la mujer, por primera vez, y dice: es que la serpiente me engañó. Es la primera vez que aparece en la Biblia. Y usó algo que no es verdad, usó algo que no es válido, y lo puso en mí, y yo le creí y caí. Es algo que está poniendo, que entró en su corazón. Igual está mostrándonos Jesús. Hay este espíritu. Tengan cuidado, porque es un espíritu que puede gobernar tu vida, puede gobernar tu familia, puede gobernar las decisiones que tú vas a tomar. Va a inclinar tu corazón hacia su sentir y a su proyección. Este espíritu te puede destruir. Y por lo tanto, nos está diciendo que no podemos tener un corazón. No es que sea un corazón dividido: voy a estar con Dios y luego voy a estar con este espíritu de mamón, espíritu de riquezas, y después, no. Dice que el hombre, cuando decide servir a uno, se va a quedar con ese y se va a estar sometiendo a sus ideales, a su proyección, a sus deseos, y que va a inclinar completamente todo el sentir y todos los valores y todo el corazón de ese hombre a los propósitos de este espíritu. Entonces va a tener un señorío sobre tu vida, a quien tú quieras servir, ya sea Jesucristo, y te sometas a la dirección de su espíritu, o a este demonio, este espíritu tan poderoso, tan fuerte, que ha venido gobernando a través de miles de años. Y lo vemos nosotros. Las condiciones de ellos, de cualquiera de ellos, lo pone, es el servicio, el sometimiento, el que nosotros inclinemos nuestro corazón a eso. Por eso Dios nos dice que si tú tienes un corazón para Él, le vas a dar a Dios lo que es suyo. Dice: mío es el diezmo. Eso le pertenece a Dios, no es tuyo. Tuyo es el 90% de todo lo que tú ganas, pero el 10% le pertenece a Dios. Y por eso lo traemos para que a la casa de Dios, para que Dios vaya dirigiendo lo que Él quiere hacer en ese lugar. Pero le pertenece a la casa, lo traemos a la casa de Dios porque le pertenece a Dios. Es algo que es de Dios. En cambio, Dios nos ofrece que cuando nosotros le damos lo que es de Dios, dice: no me estás robando. Por lo tanto, voy a redimir, voy a bendecir el 90% que tú tienes, que ese es tuyo, para que tú puedas hacer con ese 90% lo que tú quieras y te abunde ese 90%. Y nosotros, del 90% que Dios nos da, nosotros podemos ofrendar, porque eso es nuestro. De Dios es el 10%, es el diezmo. Por eso cuando estudiamos hace 15 días, que decía Dios en Malaquías, y lo hemos leído: malditos sois con maldición, porque vosotros me robaron. Y le pregunta el pueblo: y me dijisteis, ¿en qué te robamos? Dice: en los diezmos y ofrendas. ¿Qué está diciendo Dios? Que eso le pertenece a Dios y que le robamos a Dios. ¿Qué le podemos quitar a Dios? A Dios no le hace falta, Él es el Señor de todas las cosas, pero Él quiere establecer su reino aquí en la tierra. ¿Y cómo establecemos y hacemos crecer su reino? Con lo que nosotros damos a la casa de Dios.
para que se establezca en la casa de Dios la palabra de Dios y sea prosperado y muchas almas puedan recibir las verdades de Dios y la palabra de Dios sea conocido en todas partes. Y dice, ¿qué es lo que le puedo robar a Dios? Dios se somete a su palabra y Dios está estableciendo claro que si yo no le doy a Él lo que le corresponde a Él, que es el diezmo, entonces la maldición vendrá sobre toda mi economía. Y le robo a Dios lo que es expresarse Él, que quiere todo el tiempo Dios bendecirme, darme todo lo que yo necesito para que prospere mi persona. Y se aflige el corazón de Dios, porque se va a someter a su palabra. Es como cuando tu hijo, tú le vas a dar a tu hijo y le dices, mira, te voy a dar esto, pero vas a tomar esto y me lo vas a poner a mí porque es mío. Nada más te doy. ¿Se acuerdan del ejemplo que pusimos de las 3 personas que enseña? Y estas 3 personas, a uno le dio tantos talentos, a otro tantos y otro, y uno pues no le quiso dar a Dios lo que era lo de Dios, y entonces le quitó lo que tenía y se lo dio a otro. Vamos aprendiendo que es Dios el que quiere hacer esto en nuestra vida. Y a veces el espíritu de Mamón nos ofrece y nos promete cosas que solo Dios nos puede dar, cosas que solo le corresponden a Dios. Él te promete seguridad. Si tienes más dinero, te vas a sentir más seguro. Dices, sí, necesito ganar más dinero para eso. Él te promete también identidad. Si tú tienes más dinero, entonces la gente te va a reconocer, te va a admirar, te va a escuchar, vas a ser muy importante para ellos. Te engaña diciéndote que te da una identidad porque tienes dinero. Te promete libertad. Si tienes dinero, puedes ir a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Vas a tener toda la libertad para poder ser y hacer lo que a ti se te antoje. Ay, te promete todo eso. Y es lo que pensó Caín. Yo le voy a dar a Dios nada más esto, pero yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero, lo que a mí me place y voy a ser feliz. Y como que nos engaña prometiéndonos felicidad. Si yo tuviera dinero, voy a tener el mejor matrimonio que existe. Ay, si tuviera dinero, qué bueno va a ser mi matrimonio. Qué bien vamos a estar mi esposa y yo, mi esposo y yo. Por eso tenemos que entender que el único que te puede dar a tu corazón seguridad, identidad, confianza, esa paz que viene, ese amor que viene, ese propósito a tu vida es Dios. Nadie te lo puede dar fuera de Dios, porque Él te creó, Él nos hizo y Él nos da esa identidad a nosotros. Él pone esa plenitud en nuestro corazón. Mamón siempre va a buscar servidores, siervos, y nunca los dejará que sean libres. Los va a manipular, los va a controlar para que siempre estén sometidos. Y lo vemos en el libro de Apocalipsis. Y controla a la gente con el poder de comprar, que ya no lo van a tener, ni el poder para vender, que van a tener una angustia tremenda. Los hijos de Dios dependemos de nuestro Padre, porque nada nos faltará, porque Él nos va a proveer todo el tiempo. Pero este espíritu nos amenaza. Y todo el tiempo este espíritu nos está hablando. Algunos lo han escuchado. Y sobre todo cuando vas a dar el diezmo, lo que es lo primero que recibes de tu salario, tomas el 10%, no lo des. Te va a faltar. Vas a estar con escasez. Siempre habla, pero no es Dios. Es el enemigo. Es el enemigo el que está hablando. Tú vas a necesitar retener eso.
no creas. Ese no es Dios. Ese tampoco es el Espíritu Santo. Ese es la voz del enemigo el que te está hablando. Y a veces le das un lugar como Dios, pero es el Dios con D minúscula que se llama Mamón, que está buscando. Y cuando te invitamos a que pues vamos a hacer unas promesas, vamos a invertir, necesitamos conseguir para comprar X o Y cosas que hemos comprado, y empezamos a prometer. Y luego de que prometimos, no, pues yo prometo tal cantidad, y yo tal cantidad, y rápidamente después viene un sentimiento de culpa, porque abriste el pico. ¿Cómo te atreviste a prometer tanto? Y ahora, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a dar? Bueno, hazte que no te ven y no te preocupes, no va a pasar nada. Y empieza a ponerle unas ideas. Ese tampoco es el Espíritu Santo. Lo escuchamos bien. ¿Cuántos han escuchado ese espíritu? ¿Cuántos les ha pegado? ¿Verdad que a todos nos da? ¿Por qué abriste el pico? Ay, chiva, ¿cómo que? Sí. ¿Por qué andas diciendo eso? Ay, Señor Mamón, ya me diste, pero si resuave. Reconócelo. Reconócelo a quien estás sirviendo, a quien estás escuchando, ante quien te estás doblegando. ¿Y qué es lo que estás creyendo de este espíritu en tu vida? Esa voz te está manipulando. A veces nos convierte hasta en humanitarios. No lo des para la iglesia. Puedes darlo a los pobres, puedes darlos a los necesitados, puedes darlo. No, hombre, te vuelves hasta humanitario. Aunque no das nada, pero te vuelves, no voy a dar algo, La Biblia dice, de lo que tú, del dinero tuyo, del 90%, el 10% es de Dios. Del 90%, tú puedes también ofrendar a Dios, darle a la viuda para que no sea carga para la iglesia, como lo dice Pablo, que le puedas dar tú, que puedas apoyar a las viudas y a los huérfanos, que se les dé, que se les apoye, que tengamos eso. Y en el Antiguo Testamento les decía, dale al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra. Denle. Y es algo que tienen como algo normal. Estuvimos en esta semana que pasó llevando un curso que nos invitaron estamos aprendiendo sobre liberación, y fuimos mi esposa y su servidor a tomar este taller, este curso. Y algo que se ve en cuando vas a un restaurante, la gente le da a los meseros el 15% y unos hasta el 20%. Aquí con trabajos les dan el 3%. O quién sabe, a lo mejor el 0%. Dices, es su chamba, pero ellos viven de eso y dependen de eso. Y como que nosotros, pues, ¿por qué le voy a dar si es mi trabajo? Pero también es el trabajo de ellos y te están sirviendo. Y hay esa apertura para darle. A veces nosotros pensamos que es una solución este espíritu, pero Jesús, yo nunca lo veo en la Biblia cuando viene el ciego Bartimeo y le empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se voltea y le dice, Bartimeo, si tuvieras más dinero no estarías padeciendo esta circunstancia. O cuando iban a apedrear a la prostituta y le dice, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Y después al terminar le dice, mujer, yo no te condeno, pero si tuvieras más dinero no estarías padeciendo esto. No veo a Jesús hablándole así. No veo a Jesús diciéndole eso. El dinero te va a resolver la vida. El dinero y la economía te va a quitar tu manera de ver la vida y te va a resolver todos tus problemas. No vemos a Jesús en ningún momento inclinando hacia esas cosas. Entonces nos surge una pregunta: ¿es malo el dinero? ¿Es malo tener dinero? Porque a veces no lo entendemos. Dice en Lucas
capítulo 16, en el verso 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Por una parte nos dice que ganemos amigos en las riquezas injustas. Pero ahora, contestando la pregunta, ¿es malo el tener dinero? ¿Es malo el poder obtener una economía para nuestra familia? A veces pensamos que la raíz de todos los males es el dinero. ¿Cuántos piensan eso? La raíz de todos los males es el dinero. Segunda de quién sabe quién, capítulo quién sabe cuál. Eso no dice la Biblia. Mira lo que dice la palabra en 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es muy diferente. Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué es lo que está estableciendo? Que lo que va a meterse en tu vida y que va a romper todas las estructuras que tienes, que te sostienen en tu vida, como lo hace una raíz. Cuando se va a sembrar una plantita, al principio su raíz es muy pequeñita, pero cuando ya está el árbol grande, las raíces penetraron y empiezan a tomar toda la tierra para sostenerse. No las ves, pero son muy fuertes. Y si tienes una construcción por ahí, empieza a levantar la construcción. Incluso se empiezan a cuartear las paredes de las casas porque tienes tu arbolito de mango o tu arbolito de aguacate o yo no sé de qué sea tu arbolito, pero se empieza a levantar todo. Y está diciendo, una raíz de todos los males que pueden venir a nuestra vida para cuartear lo que es nuestra vida familiar, nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, es el amor al dinero. Eso va a ir penetrando, te va a ir desviando y te va a ir quitando la fe que Dios te ha dado, porque vas a perder esa confianza en lo que dice la palabra de Dios, en lo que el Espíritu de Dios te está poniendo, y vas a poner tu seguridad en la economía, en el dinero que puedes obtener, en la proyección, como mencionaba, en la supuesta identidad que te va a dar, en la supuesta proyección que te va a dar, y te vas a ir destruyendo poco a poco. Y dice, y por esto, por permitir este amor, esta entrega, poner en primer lugar al dinero, se fueron desviando, se fueron perdiendo, se fueron extraviando. Cuando ya no sabes lo que crees, en quién crees y por qué lo crees. Te extraviaste de la fe. Ya no sabes lo que la palabra te dice, ya no sabes qué poner y qué no poner. Has quitado tantos versículos de la Biblia que ya no sabes en cuál crees y en cuál no crees. Ya la palabra dejó de tener el mismo significado para tu vida. Y esto empezó a producir mucho dolor dentro de tu matrimonio, dentro de tu familia, dentro de tu congregación, dentro del lugar donde tú te encuentras. El problema no es el dinero, es que es el amor a ese espíritu, es el servicio a ese espíritu, es el inclinar el corazón a ese espíritu, y tiene tal poder que te doblega. Salieron unas películas hace algunos años de los hobbits. ¿Cuántos vieron las películas de los hobbits? El Hobbit 1 y el Hobbit 2. Estos hobbits, me gustó mucho la película porque habla de que había el rey de los enanos que tenían un castillo que era lleno de todas las riquezas de todos los reinos, lleno de oro. Pero el abuelo del rey Thorin, que era el que estaban ahí con un grupo de soldados de él, amigos de él, hasta incluso familiares de él, estaban peleando para volver a conquistar otra vez el reino.
y tenían que pasar por una serie de situaciones y adversidades para poder entrar. Pero en el reino había un dragón gigante. Era un dragón con alas que sacaba fuego por la boca y volaba y dormía y descansaba entre todos los tesoros que había en ese reino. El reino estaba lleno de oro por todas partes. Y pues estaba tan tranquilo ese espíritu ahí moviéndose, se revolcaba y estaba feliz. Y empiezan a ir los enanos a entrar a ese lugar. Y cuando llegan a ese lugar, empieza este espíritu, porque huele a las personas, empieza a oler y se da cuenta de que hay intrusos en su palacio, donde él gobierna. Y Smaug se llama este dragón, empieza a levantarse, tiene unas uñas de acero, tiene unos dientes gigantes, unos colmillos, y su piel es una coraza de acero, que nada más en una partecita lo hirieron, y que si puede poner una flecha en esa parte le va a destruir el corazón y se puede morir. Pero nadie lo puede vencer. Y por lo tanto, cuando está este dragón cuidando sus tesoros, ve a los enanos y por fin dice: ahora sí quieren venir a quitarme mi tesoro. Y empieza y dice: vas a ver lo que le voy a hacer a la gente del pueblo. Y se va contra la gente del pueblo y empieza a volar y los empieza a matar, los empieza a quemar, los empieza a destruir. Hasta que uno de la ciudad, un arquero, pues lo mata. Y cuando lo mata, ahora sí los enanos pueden tomar ahí toda la economía, todo el dinero, todo el oro. Y en eso el rey de los enanos empieza a entrar y tiene ese espíritu, se queda en ese lugar. Aunque ya se murió el dragón, el espíritu se queda en ese lugar, porque ahora el rey de los enanos empieza a cambiarle su personalidad. Antes era un hombre de palabra, lo que decía lo cumplía. Era un hombre que peleaba con los suyos, era un hombre que luchaba por su pueblo, era un hombre que le interesaba a la gente y apoyaba a la gente y peleaba por la gente. Pero ahora el dinero le empieza a cambiar su perspectiva, se empieza a sentir poderoso, se empieza a sentir que es el rey, que lo va a conquistar todo, que tiene todo el oro para hacer todo lo que quiera, y no lo quiere dar, no lo quiere compartir. Él es el único, como si no fuera suficiente las cantidades de oro que nos presentan ahí. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Empieza a cambiar el corazón de las personas, y sin que se dé cuenta, sus seguidores, la gente que peleó con él, por fidelidad lo siguen apoyando. Pero ven cómo ha cambiado. Ya no se le puede hablar, ya no se le pueden decir sus fallas, ya no se le pueden comentar de sus errores. Se ha vuelto soberbio, se ha vuelto orgulloso, se ha vuelto altivo y ya no escucha a nadie. Lo que él piensa, lo que él siente, lo que él cree es la única verdad que existe. Y siempre la Biblia nos habla también de casos así. Cuando Eliseo ora por el hombre que estaba leproso, este soldado, y que saliendo de las aguas que queda completamente limpio, le ofrece dinero, le ofrece ropas y todo, y Eliseo recibe de parte de Dios que no tome nada. Y no tiene problema Eliseo, porque Dios le dijo que no tomara nada. Le dice: no voy a tomar nada. Giesi, el siervo de Eliseo, dice: ¿cómo es posible? Se sale por la puerta de atrás y lo va siguiendo, y cuando llega con el general dice: bueno, si quieres mocharte con algo, pues le puedes dar algo a tu siervo, le puedes poner algunas cosas, y le da ropa, le da todo eso. Y cuando regresa, Eliseo, que veía todas las cosas, le dice: ¿por qué tomaste de lo que no debías de haber tomado? ¿Por qué tomaste lo que no te pertenecía? Por tanto, la lepra que tenía este hombre ahora viene hacia ti. ¿Qué es lo que nos habla la palabra de la lepra? La lepra es cuando nos volvemos insensibles a la gente, cuando nos separamos de la gente, cuando nos aislamos de
de la gente, cuando ya no sentimos el dolor ni las situaciones de la gente. Eso es lo que pasa. Dice, esto ha venido para ti. Siempre ha estado de esa manera este espíritu tratándonos de gobernar. No sé si recuerdan Jesucristo que pone una de las enseñanzas, una parábola de un hombre que había trabajado toda su vida en su hacienda. Y ya cuando llega a cierta edad le dice, alma mía, ahora sí, revuélcate de la alegría. Mira todo lo que has hecho durante toda tu vida. Todo esto es para ti. Y le dice Dios, necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? Y todo lo que has trabajado, ¿para quién será? Todo el tiempo soñando, todo el tiempo ideando, todo el tiempo construyendo, para nada. Miren, Jesús nos va mostrando, Judas es un ejemplo. Por 30 piezas de plata vendió a su Señor. Él vio como lo más importante una economía y no pudo ver a un Dios que les estaba rescatando y restaurando. Y luego dice la palabra, por lo tanto, pues ¿qué aprovechará el hombre en Lucas 9:25? Si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. ¿De qué te sirve ganar a todo el mundo el aplauso, el reconocimiento, el todo eso, si tú ya mismo no sabes ni quién eres? Si tú ya mismo no sabes ni qué vales. Si tú ya mismo por dentro no tienes valor por ti mismo. ¿De qué te sirve todo eso? Como que nos va estableciendo. Y cuando habla Jesús, dice, volviendo al versículo primero que estábamos analizando, dice que por las riquezas injustas, las riquezas injustas es cuando el sistema mundo de alguna manera ha hecho toda una economía, pero cuando nosotros tomamos esa economía y le damos a Dios las primicias, nuestro diezmo, a nuestro Dios, redimimos y Dios lo redime y bendice el 90%. Y de ese 90% le damos a Dios lo que le pertenece y de ese 90% también ofrendamos. Estamos nosotros sembrando para el reino de Dios. De pronto le das a una persona, ves que tiene una necesidad y le das una cantidad que Dios te pone en tu corazón. Y le das un librito, un evangelio. Y después esa persona te la vuelves a encontrar unos meses después y te dice, oiga, ¿cómo supo que tenía tanta necesidad? ¿Sabe que este dinero me ayudó para resolver este problema tan fuerte? Y leí ese librito del evangelio que me dio y ahora ya soy cristiano. Ahora creo en Jesucristo porque sembraste. Cuando tú le das a los misioneros para que vayan y compartan en otro lugar, estás sembrando para el reino de Dios, para que se siga expandiendo el reino de Dios en otros lugares. Estamos nosotros haciendo y estableciendo de eso que Dios nos dio, estamos esforzándonos. Y dice que cuando llegues entonces al reino, muchos de ellos que ya están allá te van a recibir, te van a decir, yo también estoy aquí porque gracias a lo que hiciste, gracias a tu ofrenda, gracias a como tú le creíste a Dios, yo pude recibir el evangelio y ahora estoy aquí. Ahora estoy recibiendo esta bendición de parte de Dios. El único que puede convertir el dinero en almas es Dios. Es el único que lo puede hacer. Y esa es la bendición que Dios nos da. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿qué puedo hacer con mi dinero? ¿Qué puedo hacer con el dinero? Bueno, tuyo es el 90%, de Dios es el 10%. Y hay gente que muchas veces dice que le da a Dios una ofrenda, pero del 10%. Le está robando a Dios. ¿Por qué? Porque no es una ofrenda. Está tomando para administrar a como Él quiere y donde Él quiere lo que es de Dios.
Y eso no es correcto. Dice en el capítulo 16, verso 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La fidelidad no es algo espontáneo ni casual. Es una manera de vivir, es una forma de vida. El que es fiel se va a mantener fiel durante todo el tiempo, independiente de cuál sea la adversidad, de cuáles sean las luchas, de cuáles sean las tormentas. Se llama fidelidad. Y no porque te esté padeciendo un problema económico ahorita, no voy a ser fiel con lo que le corresponde a Dios, sino que le voy a dar a Dios lo que es suyo. Igual, si hay fidelidad en tu corazón, no importa por el momento que estés atravesando en tu matrimonio, lo que te está definiendo es esa fidelidad. Y sigues adelante en tu mente, en tu corazón, en fidelidad con tu esposo, en fidelidad con tu esposa, porque eso es una manera de vivir, es una manera de ser. Y por eso Dios lo va estableciendo. El que es fiel en lo muy poco, en lo mucho se le pondrá, porque hay esa fidelidad, hay esa parte del corazón de ese hombre y va a seguir en esa misma respuesta. Pero también dice que el que no es fiel en lo poco, pues también en lo más es injusto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay gente que tiene falta de honradez, hay gente que va a robar, hay gente que va a tomar lo que no es suyo y que su vida se va a ir quebrando poco a poco porque no hay unidad. Somos una unidad en todo lo que nosotros hacemos, en cómo nosotros nos movemos. Por eso hay un dicho: el que es rico se hace más rico y el que es pobre se hace más pobre. ¿Cuántos conocen ese dicho? De otra manera, la Biblia nos dice también que al que tiene se le dará y al que no tiene lo que tiene se le quitará. Es otra manera como lo está estableciendo y como lo vimos cuando le toma al que no hizo y el que no tomó la responsabilidad que Dios le dio, toma lo que se le dio y se lo da al que tenía 10 minas. A ese le da todo eso porque es un buen administrador. Y luego dice en el verso 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Dios es dueño de todo lo que existe. Él no tiene necesidad de nada. Por eso Dios pone muy claro, el diezmo es mío. El diezmo me corresponde a mí. Y si no me lo das, me estás robando. Me estás quitando lo que me pertenece a mí. Entonces, ahí tenemos dos opciones. Una es o darlo a la casa de Dios, o la otra, robarle a Dios, ser un ladrón y estarle robando a Dios lo que es de Él. Por eso va estableciendo, lo tuyo es el 90%. Y yo te bendeciré y yo abriré las ventanas de los cielos. Si en lo que pone muy claro, si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿qué es lo ajeno? El 10% que es de Dios. Si en eso que es de Dios no fuiste fieles, ¿cómo? ¿Quién te va a dar lo que es tuyo? ¿Por qué se te va a bendecir? ¿Por qué se te va a aumentar lo que a ti te corresponde si todo el tiempo has vivido tomando lo ajeno que no te corresponde? Y a veces como que nos confundimos. A mí me ha pasado y lucho a veces cuando vamos a de compras, mi esposa y yo. Empiezo a ver la ropa, empiezo a ver las cosas y empiezo a comprar algunas cosas, claro, que estén en oferta. Y empiezo a buscar la mejor oferta, la mejor opción, las mejores características y digo, esta está muy buena, tiene el 80% de descuento, esta era para mí. Y luego empiezo a ver, no, esta nada más tiene el 50%, bueno, no importa, el 50% todavía es muy bueno. Y empiezo a comprar mi ropa, ya que compré mi ropa, la pago cuando vamos al otro lado y cuando voy saliendo de la tienda,
siento una culpa horrible. Hijo, yo creo que la debo de regresar. Híjole, yo creo que no está bien lo que estoy haciendo. Creo que, claro, Dios me dio el dinero, pero podría usar, y me pongo de religioso, ¿no? Lo podría usar más en el reino y podría hacer esto. Y a veces voy con mi esposa y le digo, fíjate que me compré esto, pero estoy en una lucha. ¿Por qué estás en una lucha? Es que no sé si me lo deba de quedar. No sé si sea para mí. ¿Te gusta? Sí. Pero mira, tiene el 80% de descuento. Dice, ese es por tu problema. Y el 50%, eso es por tu problema. Dios no tiene problema con el dinero, porque Dios te lo ha dado. Disfrútalo. Ay, me siento muy contento porque tenía descuento. Ese es por tu problema. Dios no tiene problema que lo compres al precio normal. Eso pues Dios te lo deja y hasta te da chance para que no te sientas tan culpable. Por eso me gusta ir con ella de compras. Y a veces estamos así. Esa es una falsa culpa. No viene de Dios. Yo le doy a Dios lo que es de Él. Y lo que me queda de mí, el 90%, yo puedo hacer lo que quiera. Yo lo puedo usar como quiera. Tengo esa libertad de parte de Dios para que hagamos eso. No te sientas mal por eso. ¿Cuántos les pasa eso de que van y compran y andan buscando las mejores ofertas? ¿Cuántos? Hijos, están igual de amolados que yo. Y luego, aunque compran con las mejores descuentos, después se sienten culpables. ¿Cuántos les pasa eso? Y ya lo quieren regresar. Bueno, yo lo he regresado, Yo lo he regresado. Y después voy y digo, híjole, ¿por qué lo regresé? Ya que estoy acá en México, ¿por qué lo regresé? Estaba tan padre. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me haces esto? Y Él me dice, ese es tu problema. Ay, sí, Señor, para la próxima. Pues son luchas. Dios te dio el 90% para que seas libre y te bendiga y te prospere con eso que Dios te ha dado. Es muy claro. Vuelve otra vez al final. Primero les leí Mateo donde dice nadie puede servir a dos señores. Y en Lucas lo vuelve a repetir. En el versículo 3, el final. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Tú vas a escoger. Si escoges servir a Mamón, no estás sirviendo a Dios, no te engañes. No eres siervo de Dios. No estás sometido a su palabra, no estás sometido a su voluntad. Si tú decides servir a Dios, no estás sometido a lo que te dice el espíritu de Mamón, el espíritu de las riquezas, el espíritu que empezó Nimrod a construir sobre su propia fuerza, sobre su propia habilidad. No necesito a Dios. El orgullo y la altivez. Yo solo lo puedo hacer, porque yo me levantaré una imagen para que todos me vean, para que todos me reconozcan. Te engaña. Vas a llegar a viejo, anciano, con la misma problemática, luchando con el mismo problema, con la misma vacuidad dentro del corazón. Porque el único que te puede dar identidad, el único que te puede dar propósito, el único que te puede dar amor, el único que te puede dar felicidad, es nuestro Padre eterno, nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el verso 14, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de Él. Cuando tú no sabes cómo responder ante una verdad como la que se está manifestando Jesucristo, utilizas el sarcasmo, utilizas la burla, utilizas el menosprecio ante lo que dice la palabra de Dios y te burlas. Hay mucha gente que está interesada en cómo está tu economía, en qué usas tu economía, en qué compras y qué no compras. Están muy interesados, como si ellos te dieran el dinero. Pero se llama avaricia su problema.
Y esa avaricia los consume. Y quieren saber, quieren enterarse de la economía, de cómo se maneja la economía, porque los gobierna su Dios, con D minúscula, que es el Dios de las riquezas, que es Mamón, como lo menciona la palabra. ¿A quién vas a servir? Yo quisiera orar con ustedes. Estamos aprendiendo. Hemos cometido muchos errores. Quizás algunos de ustedes le han robado a Dios. En otro tiempo yo le robaba a Dios. No sabía, no quería entenderlo. Como que era algo difícil para mi persona el darle a Dios el 10% de lo que es de Él. Pero si no lo hacemos, lo robamos. Si no le entregamos lo que es suyo, le estamos robando. Dios nos ha dado una economía, el 90%. Y yo voy a decidir a quién sirvo, a quién me someto. Y hay gente que dice, es que no tengo. Y como no tengo, pues no puedo darle. Te quiero dar lo que dice la palabra. Nunca entonces tendrás, porque te has vuelto un ladrón para con Dios. Y Dios no puede bendecir tu economía, porque todo el tiempo le estás tomando lo que es de Él. Y para que se suelten y se abran las ventanas y Dios pueda bendecirte, es necesario que le entregues a Dios lo que es de Él, que no es tuyo, porque reconoces a Dios en tu corazón. Y el que no puede dar el diezmo, mucho menos puede dar el corazón a Dios. Es una mentira. Si tú no le puedes dar a Dios tu diezmo, jamás le vas a poder entregar tampoco tu corazón. Si lo que está en tu bolsa no es de Dios, mucho menos lo que te mueve y dirige tu vida. Por eso es importante. Estamos aprendiendo de la palabra. Estamos aprendiendo de nuestras fallas, de nuestros errores. No somos ninguno perfectos. Hemos cometido muchas fallas. Hemos cometido muchos errores. Pero ya no queremos seguir haciéndolo. Ya no queremos seguir viviendo. Nunca es tarde cuando escuchas la voz de Dios. Nunca es tarde cuando tú le das ese lugar a Dios. No justifiques porque sirves a Dios en algún ministerio, ya no le das el 10% porque de ahí se lo estás pagando. Eso no es el diezmo. Diezmo es de lo que tú recibes de tu economía. Lo otro es robarle a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Escoge. Dios nos da la oportunidad. Escoge. Escoge la bendición. Siempre nos dice, escoge lo mejor. Escoge lo que yo tengo para tu vida. Escoge mi bendición sobre tu vida, sobre tu economía, sobre tu identidad. Yo soy el que la doy. Yo soy el que doy la felicidad, la plenitud en el corazón. Porque la felicidad es un concepto muy, muy raro. Lo que significa para uno no significa para el otro. Pero la plenitud sí significa lo mismo para nosotros. Sabernos plenos. Sabernos que lo tenemos a Él y lo tenemos todo. Entonces vamos a decírselo al Señor. Tú díselo en tu corazón. El cómo tú has vivido. Y que ya no quieres vivir si has estado robándole a Dios. Que quieres arreglar tu economía. Que quieres arreglar tu corazón. Padre, te doy gracias. Porque has venido a nuestra vida para bendecirnos. Y sabemos que tu sentir es traer bendición a nuestra vida. Que nunca va a faltar tu provisión. Que nosotros, Señor, confiamos en tu poder, en tu favor, en tu gracia. Y que si se cierra una puerta, abrirás una ventana mucho mayor del cielo. Y que pondrás en nuestro corazón alternativas nuevas, posibilidades nuevas, para que nosotros establezcamos tu reino aquí en la tierra, dándote siempre a ti lo que a ti te corresponde, lo que es tuyo. Este 10% de lo primero que recibimos, dártelo todo el tiempo a ti, separarlo para ti, saber que es tuyo, honrarte, Señor, con esta disposición de nuestro corazón,
para que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias, Padre, por tu provisión, por tu bendición, por tu palabra que ha tocado a nuestro corazón. Y Señor, nos pudiste mostrar con toda claridad cómo este espíritu que empezó con un hombre que quiso levantarse a sí mismo y quiso sostenerse en sus fuerzas, en sus habilidades, en sus capacidades, y que sembró toda una cultura que la vemos hasta el día de hoy, de poder, de levantar una figura hasta los cielos para hacerse de un hombre, de un reconocimiento sin tu ayuda, sin tu presencia. Y es lo opuesto a la fe. Es lo que me separa de esta fe en Jesucristo, de tu obra. Padre, hoy quiero volver con todo mi corazón a creer en tu palabra, a creer en tus principios, a confiar con todo mi corazón en esta fe que me has dado de darte lo que es tuyo para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias, Padre, por tu bendición, por tu palabra y por tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si gustan tomar su lugar.